Acabo de visitar al dueño de mi casa, el único vecino que habré de padecer. ¿Es esta, por cierto, una hermosa región? No creo que en toda Inglaterra hubiera podido dar con un paraje tan alejado del bullicio mundano. Verdadero paraíso para misántropos. Y el señor Heathcliff y yo, qué adecuada pareja para combatir la desolación. Excelente sujeto. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo Cumbres borrascosas de Emily Brontë. Lo pongo por aquí, que se vea bien. Cumbres borrascosas. Bueno, Emily Brontë nació en 1818 y fallece en 1848. Muy joven, fue una escritora británica. Su obra más importante es la novela Cumbres borrascosas, publicada en 1847, considerada un clásico de la literatura inglesa, que fue publicada bajo el seudónimo masculino de Alice Bell para sortear así las dificultades que tenían las mujeres en el siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo literario. La novela, considerada inicialmente como salvaje y burda por los críticos, fue reconocida con el tiempo como la expresión más genuina, profunda y contenida del alma romántica inglesa y una de las obras más importantes de la época victoriana. Pues nos vamos ya al capítulo 1, 1801. El narrador acaba de visitar al dueño de su casa. Vive en una hermosa región de Inglaterra, un paraje alejado del bullicio. El dueño de la casa es el señor Heathcliff. El narrador es el señor Lockwood. Cumbre borrascosa es el nombre de la morada del señor Heathcliff, y Lockwood describe la agitación atmosférica a que está expuesto el lugar en tiempo de tormenta. Parecía el dueño de la casa un hombre gruñón y arisco. Al día siguiente vuelve nuestro narrador a la casa de Heathcliff. Empieza a nevar. Llega el señor y el narrador le pide por favor refugio debido al mal tiempo que hacía. Un hombre desaliñado estaba con ellos. Le exigió prácticamente a la señora, que también le acompañaba, que hiciera el té. Esta señora se sorprendió, era una joven, se sorprendió y le dijo al que parecía que era su marido, Heathcliff, si había que darle té a ese tipo tan rudo. El señor Heathcliff le respondió de mala manera. Resulta que la chica no era la esposa del señor, así lo mostró él. El narrador se había equivocado. Heathcliff debía tener unos 40 años y ella unos 17. 40 años era una edad en que raras veces los hombres acarician la engañosa ilusión de que las muchachas jóvenes se casen con ellos por amor. Eso está reservado a los más viejos. La chica era su nuera, dijo Heathcliff, pero su hijo no era el joven Zafio, que se llamaba Harrington Earnshaw. Lockwood se quedó en una habitación y se encontró unos libros con unas inscripciones: Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff y Catherine Linton. Los libros estaban llenos de anotaciones sobre pensamientos y cosas que le pasaba cada día. El narrador luego tuvo extraños sueños y gritó tanto que levantó al señor. Según Lockwood, el sitio estaba encantado. Se le había aparecido en sueños una tal Catherine Linton, aunque según Lockwood era casi real. El narrador decidió marcharse, y entonces el señor Heathcliff abrió la ventana y gritó sollozando: «Entra, Cathy». Al llegar el narrador a su casa, su ama de llaves estaba esperándola, porque llevaba toda la noche fuera. El señor estaba esperándolo, y a pesar de haber querido soledad, nuestro narrador invita a la señora Dean, que era la ama de llaves, a sentarse con él para charlar, o sea, para que le cuente qué extraña familia acababa de visitar. Para ella, para Ellen, la señora Dean, los tiempos habían cambiado mucho desde que ella está viviendo allí. Según ella, el señor Heathcliff era bastante rácano, por eso tenía alquilada la granja de Thrushcross, que era la granja donde residía el narrador, Lockwood. Entonces esa granja era Thrushcross, y la casa donde vivía Heathcliff se llamaba Cumbres borrascosas. Bueno, total, el hijo del dueño de la casa había muerto y la joven era su viuda, la señora Heathcliff. Catherine Linton fue su nombre de soltera. Era hija del señor Linton, que antes alquiló su granja donde vivía el narrador. Harrington Earnshaw era el sobrino de la difunta señora Linton, la madre de la joven, por lo que era primo de la señora Heathcliff. La señora Dean y el narrador coinciden en que el amo es un ser muy áspero, turbio. La señora Ellen, por lo visto, iba de niña mucho a Cumbres borrascosas. Su madre había criado al señor Hindley Earnshaw, padre de Harrington, el tío rudo. Y la señora Dean solía jugar con los niños. Un día, el padre de Hindley salió de viaje y apareció a los pocos días con un niño, un pobre que se encontró muerto de hambre en Liverpool. Era
Heathcliff. Lo que nos cuenta Ellen, o sea, nos retrotraemos unos bastantes años antes y ella nos cuenta la historia de Heathcliff. Entonces Heathcliff, el dueño de todo eso, no era hijo biológico de nadie conocido en la obra, sino simplemente el señor Earnshaw, abuelo de Harrington, se lo encontró en un viaje que hizo y se lo llevó a su casa. Bueno, pues tanto la señora Dean como Hindley atormentaban al recién llegado, pero Heathcliff se llevaba muy bien con Cathy, ¿vale? Entonces tenemos al señor Earnshaw, a Hindley, que era su hijo, luego tenemos a su hija Cathy y luego llega Heathcliff. Y Ellen era joven y jugaba con ellos, ¿vale? El viejo Earnshaw se encariñó con Heathcliff. Al morir la señora, su esposa, 2 años tras la llegada de Heathcliff, Hindley empezó a ver a su padre como un opresor y al chico forastero como un usurpador del amor paterno y de sus privilegios. Hindley agredía constantemente a Heathcliff. El señor Earnshaw empezó a decaer, hubo problemas con la señorita Cathy y el criado Joseph. Este último era un fariseo que no paraba de malmeter al amo contra sus propios hijos. La niña hacía perder la paciencia a todos, era muy traviesa, alocada y perversa, estaba prendada de Heathcliff. El señor Earnshaw a poco tiempo murió. Por lo tanto, su hijo, el joven Earnshaw, que estuvo se fue y durante años estuvo fuera de casa. Antes de que falleciera su padre, él había estado fuera de casa. Cuando fallece su padre, vuelve y ya estaba recién casado. A Heathcliff lo relegó a trabajar con los mozos de la granja y lo mandó a vivir con los criados. Pero él lo resistía todo gracias a la complicidad y amistad que tenía con Catherine. Una noche se escaparon y fueron a la granja de Thrushcross. Un perro cogió a Catherine por el tobillo y se desmayó. Heathcliff volvió y se lo contó a la señora Dean. Antes había intentado matar al perro hasta que salió un mayordomo y se los llevó en brazos a los dos. Se llevó a Catherine en brazos y cogió a Heathcliff y también lo metió dentro de la casa. Los Linton, que es la familia que vivía en la granja, pensaba que los dos críos eran enviados por ladrones para abrir las ventanas. Metieron a él lo insultaron y al final se dieron cuenta de que era Catherine, pero seguían insultando a Heathcliff. Lo echaron de la casa. Al día siguiente, el joven Earnshaw prohibió a Heathcliff hablar con su hermana. Catherine estuvo 5 semanas en la granja y bueno, mejoró tanto su herida como su comportamiento. Heathcliff rehuía de Catherine, pero una noche pidió a la señora Dean que lo ayudara a asearse. Siempre iba sucio, era un tío muy rudo, pero siempre iba poco aseado. Él quería ser rubio y tener estilo y ser rico, como podía ser Edgar Linton, el chico de la familia Linton que vivía en la granja. Pero la señora Dean lo animaba. Un buen corazón hace un buen semblante. Quién sabe si sus padres no fueron nobles y lo robaron y apareció en Inglaterra. Debía creer en sí mismo, dotarse de valor y dignidad para soportar las vejaciones de un mezquino agricultor. Bueno, llegaron los Earnshaw con los Linton. El joven Earnshaw no quiso que Heathcliff comiera con ellos, lo insultó y en ese instante el joven Edgar dijo algo también ofensivo y Heathcliff le tiró salsa a la cara. Earnshaw se llevó a su hermanastro y le dio una paliza y lo encerró. Hubo fiesta, pero Catherine, apenada, fue a buscar a su amigo para que pudiera cenar en la cocina. El ama de llaves da un salto en su relato y se va al verano de 1778. Bueno, Earnshaw tuvo un hijo y le anunciaron que su esposa estaba muy enferma y moriría un poco más tarde. Heathcliff seguía degradándose cada vez más. Bueno, pues el hijo de Earnshaw, de Hindley Earnshaw, es Harrington. Es ese tipo rudo que hablábamos al principio, ¿vale? Bueno, pues Edgar y Catherine tras la reconciliación se mostraban cada vez más cerca. Entró Earnshaw, se degradó después de la muerte de su mujer, empezó a beber muchísimo, entró un día a la casa vociferando borracho. Ellen, o Nellin como también le dicen, escondió a Harrington, su hijo. Pero Earnshaw amenazó a todo el mundo, cogió a su hijo y se le cayó por la baranda de la escalera. Lo salva Heathcliff. Tras el incidente, Ellen se queda sola con Catherine. Edgar le pidió matrimonio y ella dijo que sí, pero no estaba segura. Algo le perturbaba y es que aunque se casase con Edgar por guapo y rico, siente que su alma es como la de Heathcliff y que realmente lo quiere a él. Con el dinero de Linton pretendía ayudar a Heathcliff a librarse del yugo de su hermano. Nunca se separaría de él, pero a Ellen eso no le parecía buena idea. Llegó Joseph, pero no Heathcliff, y pues Heathcliff no aparecía, se había marchado, se había fugado. Catherine lloraba angustiosamente, había tormenta y él no aparecía. Y no apareció.
Catherine se puso enferma. Nadie podía contradecir a Catherine por orden del médico, dado su estado. Se terminó casando con Edgar, y Ellen Dean terminó donde está ahora, siendo la ama de llave de la casa donde reside Lockwood, el narrador del principio, que es la granja. Bueno, pasado bastante tiempo, Heathcliff aparece por sorpresa, totalmente cambiado. Pidió ver a Catherine y Ellen no sabía de su asombro. Catherine estaba muy contenta al verle. Edgar estaba nervioso por la llegada. Habían pasado 3 años desde que se fue Heathcliff, y bueno, en cierta manera él le dijo a Ellen que había estado luchando por ella, por Catherine. Tras tomar té, puesto que Heathcliff se fue, y tras tomar té, puesto que se había quedado con Heathcliff, las visitas Heathcliff pidió ver a Catherine y empezó a visitar a Catherine a la granja. O sea, todo lo que he contado, pues, breve paréntesis. Las visitas de Heathcliff a la granja se hicieron frecuentes. Isabella Linton, hermana de Edgar, empezó a sentirse atraída por Heathcliff. Edgar se turbó, y aunque Heathcliff no sentía nada por la hermana, Edgar igualmente pensaba que todo era fruto de las maquinaciones de este tipo. Isabella se puso insoportable y un día le echó en cara a Cathy que no la dejaba acercarse a Heathcliff. Le confesó su amor por él, pero Catherine intentó convencerla de que Heathcliff era un salvaje y no era bueno para ella. Isabella lo interpretó como una excusa. A sola, él le dijo a Isabella que no se acercara a Heathcliff. Delante de Isabella, Catherine le dijo a Heathcliff, que su cuñada la amaba, o sea, la dejó en vergüenza, y ella pues salió corriendo muerta de vergüenza. Ellen fue por tanto a Cumbre Borrascosa. Harrington le recibió con una pedrada y maldiciendo. Era un niño que parecía perverso, ya había crecido un poco, era un niño perverso. Le dijo el niño que Heathcliff lo había enseñado a maldecir, que le devuelve a sus padres los malos ratos que su padre le da a él. O sea, Heathcliff le alquila una habitación a Earnshaw y vivía en Cumbre Borrascosa. Y como Earnshaw estaba todo el día borracho, prácticamente el niño estaba asalvajado, su niño. Y en cierta manera lo estaba criando Heathcliff y lo enseñó a maldecir, y bueno, pues se parecía un poco a Heathcliff de niño, se parecía un poco. Bueno, Heathcliff tampoco deja entrar cura para que le enseñe a leer y escribir al chico, así que Harrington es analfabeto. Ellen otro día vio cómo Heathcliff abrazaba a Isabella, se lo dijo a Catherine, y esta última le advirtió a su amigo que dejase a su cuñada. Él respondió muy mal. Ellen se lo contó al señor Linton, toda la discusión y el abrazo de su hermana, y este se enfadó. Le prohibió la entrada a Heathcliff a la casa, demasiado había aguantado ya. Pero estando con los dos, Heathcliff lo amenaza con pegarle. Ellen va a buscar a los criados, pero Catherine se lo impide, quiere que peleen. Le grita a Edgar diciendo que lo estaba defendiendo, y ahora el propio Edgar dudaba de ella. Pero Edgar pudo golpear a Heathcliff y salió corriendo a por sus hombres. Catherine le dijo a su amigo que huyera. Catherine pensaba que Edgar escuchó la conversación porque había estado hablando, Catherine y Heathcliff habían estado hablando, y ella pensaba que Edgar había escuchado la conversación. Porque en el fondo ella estaba enamorada de él, los dos estaban enamorados. Entonces ella quería estar continuamente viendo a Heathcliff, y Edgar pues estaba ya harto de eso. Catherine intenta convencer a Ellen para que mediara. Debía decirle a su marido que no le compensa cabrearla, pues su carácter es violento. Pero Edgar estaba harto. Llega el momento y le da un ultimátum a su mujer. Debe elegir entre Heathcliff y él. Ella gritaba que la dejase en paz y le dio un arrebato. El señor Linton la miraba preocupado. Hizo como que se desmayaba ella, y Ellen le restó importancia. Estaba todo pensado, le dijo a Edgar, la ama de llave. Al día siguiente, Catherine no salió de su habitación. Edgar le advirtió a su hermana que si seguía con Heathcliff rompería toda relación con ella. Pasan los días y ella sigue encerrada, Catherine. Edgar solo se dedica a leer la biblioteca. Catherine gritaba que se estaba muriendo, se lo decía a Ellen. Decía que la habitación estaba hechizada. Llegó Edgar, discute, culpa a Ellen de no haber avisado de la enfermedad de Catherine, y Ellen se irrita y encima que intenta ayudar, le están culpando de lo que está pasando. Se va a buscar al médico. Al llegar Ellen a la habitación de Isabella, se da cuenta de que se había ido con Heathcliff, se había fugado, y Catherine, bueno, pues estaba muy enferma, estaba muy mal. Durante 2 meses estuvieron ausentes los furtivos, Heathcliff e Isabella. Edgar cuidó con esmero a Catherine hasta que empezó a recuperarse. 6 semanas después de irse Isabella, escribió a su hermano anunciando su boda con Heathcliff, pero le mandó otra carta a Ellen. Le preguntaba si Heathcliff era diablo o loco, y le relataba cómo fue su llegada a Cumbre Borrascosa. Se encontró un espectáculo Isabella deleznable en la casa y se arrepintió rápido de no estar con su familia. Earnshaw hecho polvo, su hijo asalvajado, Joseph hecho un gruñón despreciable. Heathcliff
Heathcliff dejó a su mujer y se fue a no sé dónde, no se sabe dónde de la casa, y ella se tuvo que buscar un poco la vida. Earnshaw estaba como ido, encerrado en su habitación. Le dijo a Isabela que no había doncella y que debía servirse sola. Luego Joseph le enseñó a Isabela una habitación de mala muerte. La de Heathcliff estaba siempre cerrada, no dejaba que nadie entrara. Al día siguiente Heathcliff le dijo a Edgar que había provocado, o sea, le culpa a Edgar de haber provocado la enfermedad a la enfermedad que tenía Catherine, y que él se vengaría tomando a Isabela como víctima. Ellen está con Isabela y Heathcliff. Este último insulta y habla mal de su mujer, la desprecia continuamente. Él es libre de irse, dice Heathcliff, pero Isabela le dice a Ellen que no le permite marcharse. Quiere dañar a Edgar a través de ella. El único placer que ella se imagina, grita, es morir o verle a él muerto. Heathcliff se queda a solas con Ellen. Le exige que medie para ver a Catherine. Si no acepta, él iría de todas formas a la granja y pegaría a cualquiera con tal de ver a Catherine. Total, que Ellen cede y le llevaría una carta a Catherine para que se viera a solas con Heathcliff. Total, Heathcliff se ve con Catherine, se abrazan, se besan y solo está Ellen delante. Claro, evidentemente tiene que estar delante porque ella es la que le está contando todo esto a Lockwood. Total, entra Linton, Heathcliff quiere irse, pero ella no lo deja. Edgar no le hará nada, según ella, pero Heathcliff está con Catherine y con Ellen. Escuchan que llega Linton, Edgar. Él quiere irse, Heathcliff, pero Catherine dice que no le va a hacer nada. Así que Ellen empieza a gritar, le da como una especie de desmayo a Catherine. Cuando entra Linton, Heathcliff le muestra a su mujer que está desmayada y se quita en medio, ¿vale? Hora más tarde nació la Catherine que conoció Lockwood, 7 Messina. La primera Catherine que conoce el narrador, pues nace en ese momento, y su madre muere al poco tiempo. Antes de fallecer Edgar, porque Edgar terminó enfermando y muriendo al tiempo, Isabela escapó de Cumbre Borrascosa. A los meses tuvo un hijo. Se escribiría con su hermano. El niño se llamaba Linton y su madre murió 13 años después. Edgar cayó en la melancolía y se volvió un ermitaño. Earnshaw murió cuando tenía 27 años, alcoholizado, ¿vale? Ellen quería llevarse a Harrington para... Bueno, pero quiero decir que Edgar muere un poco más tarde de lo que muere su hermano, ¿vale? Desde que nace, porque la Catherine que nosotros hemos conocido, que es la hija de Edgar, nace al pocos meses, nace Linton, que es evidentemente su primo, y Isabela muere 13 años más tarde, ¿no? Ellen quería llevarse a Harrington para que lo criase Edgar, pero Heathcliff dijo que si se lo llevaba a él, se traería a su propio hijo. O sea, una vez que muere Earnshaw, Ellen quería coger a Harrington, que era su hijo, y llevárselo a la granja. Pero Heathcliff, que no era su hijo, pero lo quería criar él, le dijo que si lo hacía, iría donde estaba Isabela y cogería a su propio hijo, que era Linton. Bueno, pasados los 12 años desde ese día en que enterraron a Earnshaw, esos 12 años fueron felices para Ellen. La pequeña Catherine creció. Antes de morir, Isabela escribió a su hermano, estaba muy enferma, para que se hiciera cargo de Lincoln. La joven Catherine aún había salido del recinto en el que vivía. Un día se escapó y terminó en Cumbre Borrascosa. Ahí se enteró de que Harrington era su primo y se echó a llorar, pensar que ese patán era familiar. Cathy estaba muy ilusionada de encontrarse con su primo Linton, de su misma edad. El día que llegó Linton estaba muy lloroso, pero su prima lo cuidó. Apareció Joseph para hablar con Edgar y llevarse al chico, pero no se lo permitió, aludiendo a que estaba muy cansado y que mejor fuera al día siguiente. Bueno, al día siguiente Edgar mandó a Ellen a llevarse al chico a casa de su padre, a Cumbre Borrascosa. Bajo ningún concepto la joven Catherine debía saber dónde estaba su primo. El niño era reacio, pero aceptó. Bueno, Linton era un niño muy enfermo, muy cascarrabia, era reacio, pero al final se fue con su padre, con Heathcliff. Linton era un chico enfermo y cada vez más antipático. Heathcliff estaba cansado de él. Pasaron 2 años. Catherine cumplió 16 años. De paseo, Catherine y Ellen terminaron cerca de Cumbre Borrascosa. Heathcliff las encontró y la animó a entrar en la casa. A pesar de la negativa de Ellen, Catherine quería entrar. Lo que quería Heathcliff era que ella tuviera contacto con su primo y pues,
que terminarán casándose. Pero Catherine, rebosante de salud y energía, era lo contrario que su primo, enfermizo y atontado. Hamilton era corpulento, pero estaba animalado y quería a Heathcliff como si fuera un padre. Earnshaw no perdonaría que su hijo se llevara también con su enemigo. Catherine le contó todo a su padre, a pesar de que su tío le dijo que no lo hiciera. Edgar quería que no lo viera más, y le contó qué clase de persona era Heathcliff. Ella se entristece mucho y semanas más tarde se dio cuenta Ellen de que se escribía cartas de amor con su primo. Se entregaban a través del lechero. Ellen quemó las cartas a petición de Catherine, que no quería que se la enseñase a su padre. Pasada una semana, Heathcliff se encontró con ambas, con Ellen y con Catherine. Le dijo a Catherine que su hijo estaba pasándolo, que Linton estaba pasándolo muy mal por amor, ya que se había interrumpido el fluir de cartas. Le pidió volver a ver a Linton. Catherine le dijo que Edgar le comentó lo malo que era él, su tío, pero parece que le ablandó el corazón con la historia del primo. Total, que fueron a ver a Linton, a pesar de que era un niño malcriado, enfermizo y angustioso. Catherine no paraba de querer cuidarlo y de seguir viéndolo. Ellen cayó enferma durante 3 semanas. Edgar también estaba enfermo y todo el mundo enfermaba continuamente. Catherine vio en secreto a su primo mientras él estaba enfermo. Tras la recuperación de esta, terminó enterándose de la escapada de la joven y se lo comentó a Edgar. Le prohibió ir a Cumbre Borrascosa, que fuera Linton a verla a ella a la granja, pero este estaba muy enfermo y su carácter era horrendo. El señor Linton le dijo a Ellen que tenía ganas de ver a su sobrino. Ella le dijo que tenía ganas de ver a su primo. Entonces Linton lo que pensaba, o sea, lo que él quería es que su hija se llevase bien con su primo, porque el día que él muriera pues se iba a quedar sola. Entonces, bueno, lo que pasa, la única duda que tenía es que si realmente Linton podría querer a su hija o simplemente era un instrumento en manos de Heathcliff. Bueno, ese verano, cuando Ellen y Catherine cuando Ellen y Catherine fueron al encuentro de Linton, pero Linton estaba enfermo y apático. Parecía ver a Cathy solo para hacer caso de su padre, lo cual no le gustaba a la joven. Linton se consideraba abyecto y Catherine se cansaba de su actitud. Se veían en el campo. Heathcliff apareció, quería llevar a su hijo a Cumbre Borrascosa. Catherine lo tenía prohibido, pero al final fueron todas a Cumbre Borrascosa. Heathcliff cerró con llave y Catherine intentó quitarse. Se llevó unos golpes tanto ella como Ellen. Heathcliff quería casar a Linton con Catherine urgentemente. Ellen fue encerrada durante 5 días. Nada supo de Catherine. Asari y Ellen se enteró de que Linton se había casado con Catherine, a la que tenían encerrada esperando que su padre muriera. Ellen se encontró a Linton y él se mostró despreciable con todo lo que había hecho Catherine por él, a pesar de todo lo que había hecho por él. Edgar quería cambiar el testamento para que no cayera en manos de Heathcliff ni de su hijo, o sea, sus bienes, para que no cayeran en manos de Heathcliff, pero no lo consiguió, puesto que Heathcliff había comprado a todos los notarios. Catherine consiguió escapar de su detención y despedir a su padre antes de morir. Heathcliff fue a recoger a Catherine para llevarlos a toda Cumbre. Despidió, una vez que había muerto Edgar, despidió a los criados y alquiló la granja. Ellen se quedó allí como ama de llaves. Pasado un tiempo, una asistente le contó a Ellen más detalles sobre todo lo ocurrido en Cumbre Borrascosa. Catherine se había encerrado en su habitación. Intentó que el padre de Linton llamara a un médico, pero Heathcliff no quería. Ese chaval no valía nada. Al morir el chaval, Catherine se sumergió en una tristeza absoluta. Rechazaba y odiaba a todos los de la casa, incluido la asistenta y Harrington. Bueno, volvemos al presente. Lockwood va a ver a Catherine con una carta de Ellen. Heathcliff ha quemado todos los libros y ha dejado a Catherine sin nada para leer. Lockwood le dijo a Heathcliff que deseaba abandonar la granja. Se volvía a Londres. Hubiera deseado Lockwood que hubiera crecido una historia de amor entre él y Catherine y haberse marchado a la ciudad. Bueno, pues estamos en 1802. A volver Lockwood, al terminar los asuntos, pues él vuelve a la granja porque quería terminar los asuntos que tenía pendiente con Heathcliff. Ellen, que estaba en las Cumbres Borrascosas, le dijo que Heathcliff había fallecido. O sea, cuando vuelve Lockwood, Ellen le dice que había fallecido 2 o 3 meses antes. Total, que Ellen le sigue contando lo que había pasado tras su ausencia. Catherine se había vuelto irritable, se mofaba de su primo por no saber leer y este se enfadaba mucho, aunque al final Catherine trató de hacer las paces con su primo Harrington. Catherine estrechaba su amistad con su primo, lo cual Heathcliff no aprobaba. En una discusión, Heathcliff se levantó para pegar a Catherine, pero ella le dijo que su primo seguro que la iba a defender, pero no hizo caso. Catherine no paraba de insultar a Heathcliff, pero en el momento de golpearla
Algo le turbó, algo turba a Heathcliff. Le advirtió que dejara a su primo porque su amistad le traería desgracia. Se fueron. Heathcliff se quedó solo. Bueno, pues Heathcliff empezó a cambiar. Salía todas las noches a pasear, quería estar solo, no comía nada, se acercaba a la demencia. Aún así, decía estar feliz. Ellen estaba nerviosa, tenía miedo. ¿Quién era en realidad Heathcliff? Ese niño encontrado por el viejo Emshaw. Una noche se lo encontró muerto, las ventanas abiertas mientras entraba la lluvia. Estaba acostado, los ojos abiertos. Harrington lloró velando el cadáver toda la noche. Al tiempo, Catherine tenía pensado casarse con Harrington y abandonar Cumbre Borrascosa para irse a la granja. Y así termina Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. ¿Vale? Una novela bastante interesante y muy peculiar. Bueno, si te gustó el vídeo, por favor, dale al like, repartir todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.